Voy a hablar de tres acontecimientos, uno en Portugal, otro en España y la guerra de los 80 años y la guerra de los 30 años que inmiscuyó a varios países europeos, sobre todo la guerra de los 30 años. La guerra de los 80 años bueno, estuvieron inmiscuidos España y bueno, la dinastía Orange debido a que las provincias unidas del norte, que es lo que hoy en día es Países Bajos, eran protestantes. Y Felipe II lo que quería era imponer las Provincias Unidas el catolicismo como existía en las Provincias Unidas del Sur, que era lo que es hoy en día Bélgica. Ese conflicto duró 80 años y la monarquía hispánica buscaba a la cabeza visible que era Guillermo de Orange, que era una figura bueno, pues que se acercó a los postulados religiosos del protestantismo, que estaba en contra de la imposición del catolicismo en España y que incluso más tarde al final produjo el estallido de la Guerra de los 30 años por el emperador del Sacro Imperio, que provocó al final la pérdida directamente y la hegemonía Habsburgo frente a los Borbones y a otras potencias europeas, entre ellas pues como fue Gran Bretaña. La batalla de Alcázarquivir, o la batalla también se denominó la de los Tres Reyes, se produjo el 4 de agosto de 1578 y fue un evento histórico clave en Marruecos donde murieron los tres monarcas. El primero fue Sebastián I de Portugal, el sultán Sadi Abd Marwan al-Malik I y su predecesor Muley Hamed. Según esta tragedia y la muerte sin descendencia del propio monarca portugués Sebastián I, precipitaron una crisis sucesoria que llevó a la anexión finalmente de Portugal con España bajo la monarquía hispánica y el control del monarca Felipe II. A partir de 1580 hasta 1140, Portugal estuvo bajo el control de la monarquía de los Habsburgo o de los Austrias españoles hasta que en 1140 se independizaron. Sobre todo más por los frentes que había y porque España se incorporó y sí, se ayudó a los austriacos o alemanes en la Guerra de los 30 años. Y eso fue pues más o menos el declive y ya la muerte de Carlos II en 1700 provocó ya un declive total de la monarquía española y es verdad que bueno, pues con la subida de los Borbones comenzó una guerra de sucesión. Pero de eso no voy a hablar, lo que voy a centrarme es en las figuras que desaparecieron en la batalla de Alcázar-Quibir, que fueron el monarca portugués Sebastián I de Portugal, que fue, bueno, monarca entre 1557 hasta su muerte o desaparición en la batalla de Alcázar-Quibir en 1578 y se le conoció a Sebastián I como el deseado. Abu Marwan Abd al-Malik I fue sultán de Marruecos de la dinastía Sadí y estuvo gobernando durante 2 años, de 1576 a 1578. En la batalla de Alcázar-Quibir contra las tropas portuguesas, ahí es cuando se produjo su muerte en 1578. Y a partir de ahí, otras monarcas que provocaron sobre todo ya la crisis sucesoria en Portugal fue Antonio Prior de Crato, aunque en realidad a la muerte de Sebastián I de Portugal, quien subió al trono como regente fue Enrique I de Portugal, que fue regente y monarca portugués durante 2 años entre 1578 y 1580. Y a Enrique I de Portugal se le conoció como el cardenal o cardenal rey. Con todo ello, en 1580 se produjo su fallecimiento y Antonio Prior de Crato, que fue hijo natural del infante Luis de Portugal y por tanto era nieto de Manuel I el Afortunado, Manuel I de Portugal, el propio Antonio Prior de Crato pedía los derechos para su trono a la monarquía portuguesa. Y luego también Antonio Prior de Crato, al ser sobrino de los monarcas Juan III y Enrique de Portugal, y bueno, pues, obtuvo el título de prior de Crato y Antonio Prior de Crato pues, fue derrotado. Voy a hablar de ahora la batalla de, frente a las tropas del Duque de Alba. Los tercios los derrotaron y ocuparon directamente ya pues, España, Portugal y se convirtió en la Unión Ibérica y el problema ya vino todo ello por la muerte de Sebastián I, que no se sabe si murió o desapareció en 1578, esa propia batalla de Alcázar-Quibir en 1578, que se la conoció como la batalla de los Tres Reyes, y es todo tan claroscuro, y yo siendo historiador, que es que ya no se sabe ni muy bien si alguien lo mató a lo mejor por traición,
con el objetivo de incluso que habían figuras que estaban eh, o querían ocupar, bueno, estaban además, tenían el interés y estaban consideradas al ser familiares como Felipe II de ocupar el trono portugués, siendo nieto, Antonio Prior de Crato también era nieto de Manuel I Afortunado, Felipe II también, bueno, pues había tantas, puede haber hasta tantas escenas que quién sabe si en algún momento alguien estuvo detrás de la propia muerte del propio Sebastián I de Portugal con el objetivo de eliminarlo y adquirir el trono portugués, a lo mejor España y sobre todo más España, la monarquía hispánica de Felipe II para unir ambos estados. Que ya se intentó por parte de los reyes católicos, es decir, los bisabuelos de Felipe II lo intentaron a través de matrimonios, pero que no salieron tan bien con la época de los reyes católicos. La Unión Ibérica se produjo tras el fallecimiento, la desaparición del monarca Sebastián I de Portugal y Enrique de Portugal, que se le conoció como el Cardenal de Portugal, o el rey cardenal, gobernó como regente hasta 1580. Luego subió Antonio Prior de Crato con el objetivo de incorporarse él en la figura monárquica del país. Pero finalmente la unión dinástica de la Unión Ibérica se hizo bajo la figura de Felipe II, en la cual unía ambas coronas, tanto la española como la portuguesa, creando un imperio global tras la crisis sucesoria que se produjo en 1580. Felipe II impuso su derecho al trono y tras la victoria en la batalla de Alcántara unificó la península ibérica manteniendo Portugal, eso sí, sus propias leyes y administración como sucedió y como sucedía con la corona de Aragón, donde en Aragón había una serie de virreyes, pues el objetivo de Portugal era algo parecido a lo que se quería plasmar en Aragón, en la corona de Aragón. Y totalmente diferente era la monarquía en Castilla. La corona de Castilla estaba bajo control absolutista de los monarcas. Por ello, muchos de los monarcas preferían gobernar, como Fernando el Católico, en Castilla antes que en Aragón, en su momento cuando estaba casado con Isabel la Católica. Pero las causas principales de la Unión Ibérica vinieron tras la muerte de Sebastián I de Portugal sin descendencia y el posterior fallecimiento del cardenal Enrique I, dejando la corona vacante. Felipe II de España hizo valer sus derechos al trono porque era considerado el nieto de Manuel I de Portugal o Manuel I el Afortunado. Pero es que también estuvo Antonio el Prior de Crato, que era nieto también de Manuel I el Afortunado. Entonces se produjo pues, un conflicto y la conquista fue liderada por el duque de Alba en 1580, logrando una rápida victoria. Lo que pasa es que la batalla de Alcántara se libró el 25 de agosto de 1580 y en pleno verano fue una victoria decisiva española liderada por el propio duque de Alba, que consolidó finalmente la unión entre ambas coronas, bajo la batuta y el control absolutista, hay que decirlo así, del monarca español Felipe II. Los tercios derrotaron rápidamente a las tropas de Antonio Prior de Crato, asegurando el control español y marcando el inicio de la Unión Ibérica. Finalmente, este periodo, esta Unión Ibérica se produjo durante más de 60 años bajo la historia de España. Finalmente, en 1640, las crisis que tenía, los problemas además que había en Cataluña, de la independencia, que parte de Cataluña se acercó o se convirtió en protectorado del monarca francés y como la parte catalana no le gustó, porque además se rebeló contra el propio monarca español, Felipe IV, pues dijeron que querían estar durante un tiempo con la monarquía francesa hasta que ya pues decidieron volver otra vez a la monarquía hispánica, la figura de Felipe II, pero ya en 1640 directamente Portugal ya era independiente. Y también lo que se libró fue como una especie de todos los frentes que tenía, aparte del problema catalán que tuvo la monarquía hispánica, el problema sobre todo de el apoyo y de la consecuente envío de tropas, que no gustó eso a muchos eh, de los catalanes, sobre todo de la parte, no por decir, sino que enviaban tropas, intentaron llevar a cabo una centralización del ejército con el objetivo de que todos fueran a luchar en las guerras que tenía la propia monarquía hispánica durante el periodo de la Guerra de los 30 años. Y valga la redundancia que me he repetido. A partir de ahí, todo vino pues, con una crisis sucesoria y la crisis ya después de 1640 vino con una crisis ya de problemas económicos y sociales y políticos que tenía
la propia monarquía de los Austrias en nuestro país. Y finalmente, pues España, ya a partir de 1140, con ya la segunda parte ya del final del reinado de Felipe IV, la situación se volvió incluso más difícil y España tuvo además una guerra con Francia hasta 1159, a través de la paz de Pirineos, en la cual pues directamente España perdió pues, algunos territorios en favor del Estado galo. La Guerra de los 80 años o Guerra de Flandes también se la conoció, fue un conflicto que se produjo entre la monarquía hispánica liderada por Felipe II y las 17 provincias de los Países Bajos, que resultó en la independencia finalmente de las Provincias Unidas, la parte norte de la protestante, y el declive de la hegemonía española en Europa, finalizando en la paz de Westfalia de 1148, pero que es que España tuvo un problema todavía más con la independencia de, de Portugal en 1140, los problemas además de 1140 de la rebelión catalana contra el propio monarca Felipe IV, los problemas que hubo con Francia hasta que en 1159 se llevó a cabo la paz de los Pirineos con el objetivo ya de poner fin al conflicto y ya en la década de los 60 del siglo XVII, es decir, ya los últimos 40 años, la monarquía hispánica ya empezó su declive de forma ya paulatina. Con Felipe IV ya una monarquía ya muy debilitada, Carlos II provocó ya el desastre total a principios del siglo XVIII, en la cual se produjo una guerra de sucesión, una guerra civil entre dos monarquías, los Habsburgo, los Austrias, el archiduque Carlos, que quiso entrar para heredar el trono español, y Felipe d'Anjou, que era un familiar lejano de Carlos II, con el objetivo de que la monarquía de los Borbones y figura clave Luis XIV se impusiese los Borbones en España. Finalmente, pues bueno, la historia se sabe lo que se impuso en nuestro país y desde 1714 hasta, 1700 hasta la actualidad, parte de los periodos que ha habido pues lo de los Bonaparte, los Saboya con a José Bonaparte, a María de Saboya, los periodos republicanos, España sigue bajo la casa de Borbón y desde el siglo XVIII, es decir, alrededor de casi, bueno, más ya, sí, unos 300 años de historia de los Borbones en España. Los problemas que hubo en la guerra de los 80 años o de Flandes era el intento de la centralización política por parte de la monarquía hispánica, altos impuestos y la feroz persecución contra el calvinismo protestante por parte de la Inquisición española. El desarrollo se produjo tras la rebelión de los nobles protestantes y se convirtió en una guerra larga por el asedio de ciudades, el uso de los tercios españoles y la financiación inasumible para la hacienda española. El duque de Alba fue enviado a sofocar la rebelión en 1567, mientras Guillermo de Orán lideró la causa rebelde. Por cierto, a Guillermo de Orán incluso el propio Felipe II les pagaba, el monarca español, para que le cazasen y le llevasen contra él, incluso lo asesinasen al propio Guillermo de Orán, que luego ya, de ahí, en años posteriores, en el siglo XVIII, la dinastía Orán gobernó Gran Bretaña, ya pues con un tiempo, porque claro, Guillermo de Orán al final, más que una figura de ámbito de la Casa de Orán, que era una casa importante también, una dinastía europea importante, era más un político, un noble, y la guerra terminó en 1148, con la paz de Münster, que se encontraba por la parte de Westfalia. Pero por cierto, lo de Guillermo de Orán, querían que le cazasen, lo matasen por parte de la monarquía española, Felipe II, y al final no lo consiguió y tuvo que la propia monarquía española llevar a cabo la independencia de lo que eran las Provincias Unidas del Norte, que eso hoy en día es Países Bajos, porque ahí había una mayor parte de protestantismo. En cambio, Bélgica, que eran las provincias del sur, permanecieron bajo control español y católico durante bastante tiempo hasta la Guerra de Sucesión Española, eh, de la cual todo bueno, pues, se desmoronó directamente y provocó al final pues, la caída ya en desgracia de nuestro país y de la propia monarquía. La Guerra de los 30 años fue un devastador conflicto europeo, principalmente en el Sacro Imperio Germánico. Comenzó con tensiones religiosas entre católicos y protestantes, que evolucionó hacia una lucha por la hegemonía política en el ámbito continental, con el objetivo de que se involucraron un montón de potencias europeas. España, Francia, Suecia, Dinamarca, Alemania, un montón. Portugal también, porque estaba la Unión Ibérica, una cantidad de países involucrados, donde finalizó finalmente con la paz de Westfalia en 1148, que
reconfiguró el mapa político y consolidó ya la soberanía estatal europea desde entonces. Comenzó con la desfenestración de Praga de 1118, una revuelta de nobles protestantes contra el emperador católico Fernando II. Pasó de ser un conflicto interno del imperio a una guerra internacional por el poder, desatando la intervención de muchos países, que Francia, como era católica, pero como era el principal rival de España y quería que los Habsburgo quedasen debilitados, y finalmente además, a partir del siglo XVII, quien estaba en el trono ya no era la dinastía Valois, eran los Borbones, y los Borbones tenían una manera de ver que, como habían sido derrotados con Felipe, a través de Felipe II en la batalla de San Quintín de 1557, vieron que si España y la dinastía Habsburgo no se debilitaba, para Francia era uno de los mayores fracasos históricos. Y entonces lo que hizo fue Francia es ponerse del lado del bando protestante con el objetivo de romper la baraja, y aunque era Francia católica, igual que España y un montón de países del sur, que entre ellos Portugal y también Italia, pero bueno, Italia tampoco estaba inmiscuido en este conflicto. Finalmente era, pues lo que he dicho yo, era debilitar y ver en una desgracia en nuestro país. Se caracterizó por una brutalidad y muerte de millones de personas, cerca de un tercio de la población alemana, y principalmente por el hambre, las pestes que se produjeron traídas por mercenarios, y el final se produjo tras la paz de Westfalia, que terminó la guerra, y en 1148 es cuando finalizó todo el conflicto, reconociendo la soberanía de los estados, debilitando al Sacro Imperio, consolidando a Francia ya como una de las principales potencias, y se produjo el fin de la hegemonía de nuestro país en Europa. Con ello finalizo comentar que soy historiador y os he mostrado este vídeo de varios conflictos europeos, incluida también estaba inmiscuida nuestro país. Darle a like, suscribiros, comentar, repito que soy historiador y nos vemos ya en el próximo vídeo.